Hola, buen día muchachos. El día de hoy vamos a ver este tema que es Yes, No Questions contra WH Questions, o sea, preguntas sí y no y preguntas WH. Vamos a ver las principales diferencias entre estas dos. Recuerden que son temas que ya vimos en clases pasadas, entonces hoy solo nos vamos a enfocar en la diferencia entre las preguntas sí y no y las preguntas de WH. Bueno, antes de empezar con este tema, vamos a ver un pequeño repaso del tema que vimos en la clase pasada, que si recordarán era sobre oraciones compuestas. Oraciones que se componen de una oración en pasado simple y otra oración en pasado continuo. Bueno, vamos a ver esto. Primero, el pasado continuo, como recordarán, tiene esta estructura. Sujeto o subject. Una vez que tenemos nuestro subject, ponemos la palabra was o were, dependiendo de cuál sea nuestro sujeto. Y esto si la oración es positiva, si es negativa es wasn't o weren't. Después ponemos nuestro verbo en ing, recuerden que usamos nuestro verbo en la manera natural y al final le agregamos las letras ing. Y después nuestro complemento si es necesario, recuerden que no siempre es necesario agregar un complemento. Bueno, esta es la estructura del pasado continuo o past continuous. Después la estructura del pasado simple es la siguiente. Otra vez más empezamos con nuestro subject, después nuestro verbo en pasado. Como recordarán, cuando estamos hablando de pasado simple hay varias maneras de usar nuestro verbo en pasado. Tenemos los verbos regulares, tenemos los verbos irregulares. Los verbos regulares siguen ciertas normas como que terminan en ed, en algunos casos se agrega ied, en otros se dobla la consonante. Bueno, y los irregulares no tienen ninguna regla, cada uno tiene su propia transformación y se transforman de manera completamente diferente hacia el pasado. Entonces usamos nuestro sujeto en pasado, nuestro sujeto, nuestro verbo en pasado y nuestro complemento si es necesario. Entonces, tenemos estos dos tipos de oraciones. ¿Cómo se usan estos dos tipos de oraciones para hacer una sola oración compuesta? Se hace de la siguiente manera. Como recordarán, primero usamos una oración en past continuous o pasado continuo, después usamos la palabra when y después de la palabra when ponemos nuestra oración en pasado simple. Vamos a ver un par de ejemplos. Este ejemplo dice: I was reading a book when my mom opened the door. Yo estaba leyendo un libro cuando mi madre abrió la puerta. Como pueden ver aquí tenemos una oración en pasado continuo. Sabemos que es pasado continuo porque tenemos nuestro sujeto que sería I o yo. Después tenemos la palabra was. Después tenemos nuestro verbo en ing y nuestro complemento. Después tenemos la palabra when y después tenemos nuestra oración en pasado simple. Entonces así se genera una oración compuesta. Vamos a ver otro ejemplo. The thieves were robbing the store when the police arrived. Los ladrones estaban robando la tienda cuando la policía llegó. Una vez más tenemos nuestra oración en pasado continuo. Los ladrones estaban robando la tienda cuando, y tenemos nuestra oración en pasado simple, the police arrived. Como ustedes recordarán, hay varios usos para este tipo de oraciones compuestas. Los que vimos en las clases pasadas eran para mostrar interrupciones. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que la policía interrumpió a los ladrones porque los ladrones estaban robando la tienda cuando la policía llegó. Estamos mostrando una interrupción. O también podría ser simplemente para mencionar lo que estaba sucediendo cuando un evento sucedió. Por ejemplo, cuando mi mamá abrió la puerta, yo estaba leyendo un libro. Estamos mostrando lo que sucedió en cierto momento en el pasado. Bueno, ya que tuvimos este pequeño repaso, ahora sí vamos a enfocarnos en el tema de la clase. Primero vamos a empezar con las yes, no questions, o sea, preguntas sí o no. These are questions that are answered with an affirmative or negative expression. Estas son preguntas que se responden con una con una expresión afirmativa o negativa. Vamos a ver unos ejemplos. Were you writing a letter? ¿Tú estabas escribiendo una carta? Yes, I was. Sí estaba. Were they looking for the car?
¿Ellos estaban buscando el carro? No, they weren't. No, no estaban. Was she the best nurse? ¿Ella era la mejor enfermera? Yes, she was. Sí, sí lo era. Bueno, como pueden ver, estas son preguntas que se responden con sí o con no. O sea, simplemente una pregunta afirmativa o negativa. Y la respuesta, la manera de responder estas preguntas, como ya lo vimos en clases pasadas, es empezamos con no o yes, dependiendo si es afirmativa o negativa la pregunta. Después el sujeto y la palabra was o were. O si es negativa la respuesta, wasn't o weren't. Bueno, entonces recuerden, yes y no questions son preguntas que se responden con una afirmación simplemente negativa o positiva. Así de sencillo. Ahora vamos a ver las WH questions. These are questions that are answered with specific information. Estas son preguntas que se responden con información específica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, con las preguntas de sí y no se responden simplemente con una afirmación positiva o negativa. Por ejemplo, sí o no. Al contrario, estas preguntas WH se responden con información más específica. Vamos a ver unos ejemplos. Where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? I was in the hospital. Yo estaba en el hospital. When was she born? ¿Cuándo nació ella? She was born in 2006. Ella nació en el 2006. Why was the dog angry? ¿Por qué estaba... Aquí me faltó el signo de interrogación. ¿Por qué estaba enojado el perro? He was angry because I didn't feed it. Estaba enojado porque no le di de comer. Bueno, como pueden ver en estas preguntas, la manera de responderlas es con información muy específica o muy detallada sobre lo que nos están preguntando. Aquí no se puede responder simplemente con sí o con no. Por ejemplo, la primera pregunta, Where were you yesterday? ¿Dónde estabas ayer? Ahí no podría responder como sí, sí estaba o no, no estaba, porque me están preguntando específicamente por el lugar donde yo estaba ayer. Entonces tengo que responder con el lugar donde estaba. En la segunda pregunta, When was she born? ¿Cuándo nació ella? Nos están preguntando por una fecha o un tiempo cuando nació una persona. Entonces no podemos responder simplemente con sí o con no, sino que tenemos que responder con la fecha que nos están solicitando. En la última, Why was the dog angry? ¿Por qué estaba enojado el perro? Nos están preguntando por una razón. ¿Por qué razón estaba enojado el perro? Una vez más, no podemos responder simplemente con sí o con no, sino que tenemos que dar la razón de por qué estaba enojado el perro. Entonces esa es la diferencia entre yes, no questions y WH questions, que una simplemente se responde con sí y con no, y la otra se responde con información muy detallada o muy específica acerca de lo que nos están preguntando. Bueno, ya que vimos estos ejemplos y la definición de cada una, vamos a hacer las actividades del día de hoy. Bueno, estas son las actividades que vamos a hacer. Primero tenemos este diálogo, vamos a leerlo. Aquí están hablando Mireya y su mamá. Su mamá empieza diciendo, Hello honey, how was your day at school? Hola, ¿cómo estuvo tu día en la escuela? It was great. Estuvo muy bien. Why? Tell me please. ¿Por qué? Dime por favor. Because we were working out from the classroom in our biology class. Porque trabajamos afuera del salón en nuestra clase de biología. Were you making an experiment or something like that? ¿Estaban haciendo un experimento o algo así? No, we weren't. Our task was clean the school and plant trees and flowers. No, no estábamos. Nuestra actividad fue limpiar la escuela y plantar árboles y flores. That sounds great. Were you happy doing different activities? Eso suena muy bien. ¿Estabas feliz haciendo actividades diferentes? Yes, we were. Sí, sí lo estábamos. Let me guess what you were doing. Déjame adivinar lo que estaban haciendo. Ok. Were you planting a tree?
No, I wasn't. Susana was. ¿Estabas plantando un árbol? No, no lo estaba. Susana estaba plantando un árbol. Were you planting a flower? No, I wasn't. Carla was. ¿Estabas plantando una flor? No, no lo estaba. Carla estaba. Aquí nos está pidiendo, bueno, tenemos un espacio en blanco, entonces de aquí en adelante los vamos a ir llenando nosotros. Por ejemplo, aquí les voy a ayudar con la primera. Dice, bueno, tenemos el espacio en blanco y después dice washing the windows. Entonces aquí podemos deducir que la palabra que nos falta para completar esa pregunta sería where. Were you washing the windows? ¿Tú estabas lavando las ventanas? No. Un espacio. Carlos was. Después tenemos otra pregunta. Were you sweeping the playground? ¿Estabas barriendo la cancha? No. Pedro was. Ahí tenemos otro espacio. Were you watering the flowers? ¿Estabas regando las flores? No. Mariana was. Aquí tenemos una vez más un espacio a llenar. Después dice, were you doing something? ¿Tú estabas haciendo algo? Yes, I was. Sí, sí lo estaba. What were you doing? ¿Qué estabas haciendo? I was supervising everything. Estaba supervisándolo todo. And what was your teacher doing? ¿Y qué estaba haciendo tu maestro? He was cleaning the chairs. Él estaba limpiando las sillas. Bueno, entonces en este diálogo lo único que hay que hacer es completar los espacios que nos faltaron para completar tanto las respuestas como las preguntas. Y después nos vamos a pasar a este cuadrito o esta tabla de la derecha. Dice, answer the questions. Responde las preguntas. La primera o la letra A, la pregunta A, nos dice, what was Susana doing? ¿Qué estaba haciendo Susana? Entonces buscamos en el diálogo, o si lo recuerdan simplemente lo escriben, esa información, qué es lo que estaba haciendo Susana. La B dice, what was Carlos doing? ¿Qué estaba haciendo Carlos? La siguiente dice, what was the teacher doing? ¿Qué estaba haciendo el maestro? La que sigue dice, who was watering the flowers? ¿Quién estaba regando las flores? Y la última dice, where were the students? ¿Dónde estaban los estudiantes? Entonces todas estas preguntas o toda esta información que nos está solicitando la podemos encontrar aquí en el diálogo. Y si la recuerdan simplemente escríbanla, si no la recuerdan podemos leer nuevamente el diálogo y completar las preguntas. Entonces esas serían las únicas dos actividades del día de hoy. Llenar el diálogo o llenar los espacios que nos faltaron y completar las preguntas con la información necesaria del diálogo. Y eso sería todo por la clase.